Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada, estamos entrando a un programa más de Puentes Cine Garage. Quiero recordarle a todo mundo que nos harían muy felices si en este momento, al terminar este programa, en algún hueco que tengan entre el desayuno y el trabajo, nos ayudan a resolver la encuesta Puentes, que está acomodada ahí en nuestro sitio, en puentes.me/encuesta, para que a través de sus respuestas conozcamos mejor a la gente que nos está escuchando, a todos ustedes. Y pues bueno, a partir de eso, acercar mejor nuestros contenidos hacia sus preferencias particulares y por supuesto no inundarlos de publicidad que no tiene que ver con sus intereses, simplemente que vayan llegando las cosas de una manera más orgánica, tanto de los anuncios como de los contenidos. No les va a tomar más de 5 minutos. Y además, que es lo que luego le preocupa a mucha gente, es completamente anónima. No van a dejar ahí ningún dato que se pueda usar de ninguna otra forma más que para las respuestas de esta encuesta. Dicho lo cual, ahora sí los invito a escuchar este programa de lo que hemos bautizado aquí como el nuevo cine mexicano. Ya veremos qué nos dice el invitado de hoy, Carlos Miñón, sobre los términos y los bautizos que ha tenido el cine mexicano a lo largo de toda su historia. Ha habido nuevo cine mexicano desde los 60, entonces cuando nos quieren vender otro nuevo cine mexicano ya no nos dejamos, y por eso este programa es el nuevo cine mexicano. Y vamos a hablar con Carlos porque él es codirector de uno de los documentales que se presentan en el FICUNAM, que comienza ya, que está a la vuelta de la esquina, que está a nada de arrancar. Antes de seguir, Carlos, bienvenido, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros y de venir a ayudarnos a conocer tu película desde fuera. Al contrario, muchas gracias, Eric, por la invitación y un saludo a todo tu público. Que escuchan muy atentos porque bueno, dejan muchos comentarios, o sea, se nota que nos ponen atención, lo cual agradezco, pero hay mucha gente que escucha estos programas, los de Puentes en general, el de Cine Garage en particular, por razones más obvias, porque quieren saber cómo llegar a hacer cine en este país, quieren entender si solo hay un camino, si hay varios, si se pueden mezclar, y creo que hasta ahora se ha ido más o menos dejando claro que hay muchas maneras de llegar a hacer cine en este país. Tú en particular, Carlos Miñón, que ya presentaste esta película en el Festival de Morelia, que ya ganó, y que ahora regresa al Festival Internacional de Cine de la UNAM, ¿podrías describirnos cuál fue tu paso por las escuelas, si es que las hubo, o por los trabajos, si es que los hubo, para llegar a hacer un documental como Parque Lenin, que es el que estamos comentando ahora en este programa? Sí, por supuesto, Eric. Es un tema muy actual, es un tema que es muy importante hablarlo porque justamente ahora se están dando toda una serie de híbridos en el cine, ¿no? En sus formas de producción, que pueden mezclar entre el crowdfunding o pueden mezclar fondos nacionales, internacionales, coproducciones, y todo esto está dando no solo la oportunidad de ver nuevas miradas, sino también el abrir otros caminos que antes no habían sido explorados y que es mucho más factible también producir, y también dependiendo como las pretensiones que tenga la película, comerciales o no comerciales, también te puede ir como guiando qué tipo de camino quieres tomar. Con respecto a las escuelas, sí, estudié primero en la UAM Xochimilco, estuve estudiando comunicación social. A la par estuve estudiando en la Escuela Activa de Fotografía. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Está difícil, tan lejos, ¿no? Está lejos, pero me quedaba como a intermedio de mi casa y la universidad. Bien. Entonces me quedaba súper bien. Y bueno, como el sistema de la UAM es un sistema modular, también te permite, o sea, no es un sistema tradicional, el cual te permite como tener mucho más tiempo para elaborar tus talleres. Puedes acomodar horas, clases en la mañana y en la tarde. Exacto, y puedes ir moviendo también como qué tantas clases puedes tomar, ¿no? Antes de seguir, yo tengo muy entendido el sistema que sigue, por ejemplo, la UNAM en cuestión de comunicación.
Cuéntanos más o menos cómo está orientada la carrera de comunicación social en la UAM. ¿Qué tanto de teoría hay? ¿Se puede hacer práctica? ¿Cuál es la orientación? Están muy metidos a las humanidades, que me imagino que sí. ¿Cuál sería la orientación que te dejó, las bases que te dejó la UAM antes de meterte a hacer y a dirigir cine? Sí, los primeros 3 trimestres es un tronco común en donde están todas las carreras, bueno, de humanidades y sociales en mi caso, y a partir de ahí de cuarto ya se divide por carrera y entramos en comunicación social y a su vez se divide en teórico y práctico, aunque en realidad mi sensación es que en la UAM es mucho más teórica que práctica, a comparación de otras universidades como la UNAM. Como la Ibero incluso, como ¿no? la Ibero, porque la UNAM en comparación con la Ibero también es mucho más teórica que práctica. Que práctica. Sí. Sí, y tiene todo un constructo social acerca de la comunicación, quiere decir que tiene toda una teoría que se basa mucho en el marxismo, como constructo teórico que te va formando. Pero a su vez, bueno, las partes prácticas tienen como todas las instalaciones para hacer radio, para hacer periodismo, para introducirse un poco al cine, pero creo que son introducciones al apartado práctico. Es mucho más estudiar cómo nos sirve la comunicación, cómo podemos llevarlo a cabo y hacer estudios sociales al respecto a través de la comunicación. Claro. Por ejemplo, mi tesis de la UAM, que escribí con 4 compañeros más, tiene que ver más cómo, bueno, se llama Identidades Intervenidas, Cuerpos Alterados. Y es a partir de cómo en el performance, cuando se empiezan a intervenir los cuerpos, empiezan a cambiar la identidad. Entonces, ese es justamente, creo, uno de los perfiles que muestra la UAM. O sea, pensar en constructos de identidad, constructos que van cambiando en la sociedad, cosas completamente teóricas, pero que puedes aterrizar en cualquier estudio que pueda, o fenómeno que se pueda dar en México o en el mundo, ¿no? Que es además un poco, bueno, no un poco, es mucho de los beneficios que da estudiar, en este caso comunicación, o darle un enfoque social a las teorías marxistas. Completamente. No, porque de repente le oye uno ahí cada barbaridad, ¿por qué se sigue enseñando a Marx en las escuelas? Y yo digo, bueno, pues afortunadamente se sigue enseñando a Marx en las escuelas, ¿no? No podemos de entrada desechar ninguna parte del pensamiento humano, mucho menos alguien que entendió a la sociedad de una forma pues muy clara, y que a través de su teoría se puede aplicar a muchísimas cosas. En este caso, el quehacer cinematográfico. ¿Te sirvió eso para luego, obviamente mientras estudiabas fotografía, me imagino que sí? Sí, a mí me ayudó muchísimo, sobre todo, más que cinematográficamente, o sea, me ayudó mucho para entender mucho de los procesos y fenómenos sociales. Exactamente. Involucrarme mucho más con ellos, leer mucho más al respecto, muchos teóricos, antropólogos, sociólogos. La idea de también que se maneja en la UAM es justamente la interdisciplina, ¿no? Entonces, cómo se van haciendo esos cruces, creo que me ayudó muchísimo a entender o a acercarme más a otros fenómenos sociales, filosóficos y políticos, que es como el cine al que me estoy dirigiendo un poco más. Claro, este cine al que te estás dirigiendo sale de la escuela de cine a la que asististe después. Sí, exactamente. Justo terminando el agua me di un año en donde... ¿De qué año estamos hablando más o menos? 2010 más o menos. Ok. Sí. No, perdón, al 2009 yo entro a la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba, que justamente es una decisión también, no solo porque tiene mucho prestigio la escuela, pero la verdad es que también es una decisión como política el hecho de estudiar allá, ¿no? Claro, claro. Y en este caso, ¿cuál fue parte de esa decisión política? Digo, a mí me queda claro, pero a la gente que nos escucha. Sí, bueno, primero tiene una gran tradición el hecho de que se haya fundado a través de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Entonces, el tener esa perspectiva como creador latinoamericano, para mí es sumamente importante seguir trasladando esa mirada, ¿no? Y no quedarnos solo con lo que nos llega, o sea, del norte, o sea, de otros lados en donde tienen como mayor alcance en sus públicos, ¿no? Entonces, desde ahí, para mí era muy importante el ser parte de esta escuela fundada por Fidel Castro con Gabriel García Márquez. Y eso también me ayudó muchísimo como a motivarme a ir para allá, además de que la carrera, estudié dirección, está muy apoyada también en otras áreas. Igual tienes un tronco común donde ves sonido, ves edición, ves producción,
Sobre todo yo creo que para nivelar un poco a los estudiantes que van ingresando, son 5 por cada uno de las áreas cinematográficas. O sea, por generación acaban siendo como 20, Somos como 40. 40. Sí, 5 de sonido, 5 de dirección, fotografía. Ya. Ujú. Y se van formando equipos que después harán, y ahí seguiremos haciendo distintos trabajos de cortometraje hasta llegar a la tesis, que es un cortometraje también, pero ya filmado con un equipo mucho más grande, ¿no? Claro. ¿Y cómo se llega a la escuela? ¿Cuál fue en tu caso el tránsito entre la UAM y los trámites o la búsqueda de la beca o la financiación? No sé cómo lo hayas hecho para llegar a estudiar en Cuba. Hay una convocatoria anual de la escuela. Se hace el examen aquí en México. Es un examen que consta de 3 partes. 2 partes escritas. Una entrevista grabada con distintos integrantes que han formado parte de la escuela, mexicanos o que viven en México y que te van asesorando un poco al respecto. Y después entregas materiales, o sea, entregas un autorretrato, entregas distintas cosas que te van pidiendo, que conforman como el carpeta que va a viajar a Cuba, en donde ya va a entrar el comité evaluador para seleccionar a cada uno de ellos. Nuestra generación estuvimos 2 mexicanos, Andrés Tripp, que se graduó de fotografía, que justo ahora estoy trabajando con él en un nuevo proyecto, y bueno, y yo. ¿Y tú? Que no es raro, ¿no? Normalmente hay mexicanos en la escuela. Por lo general hay 1 o 2. Por lo menos. Por lo menos. Sí. Y es sumamente interesante justo estar en la escuela también de lo que estábamos platicando, porque justo abrir la cabeza es convivir con todo el mundo, ¿no? Y tienes gente de toda Latinoamérica, de África, de Asia, de Europa, y ese cruce, la verdad es que te ayuda. Enriquece mucho, que es justo lo que te iba yo a decir. Abrir la cabeza en el sentido directo. O sea, estar estudiando con alguien que viene de África, con un país tan diferente y al mismo tiempo tan parecido, a la hora de tratar de conjuntar un proyecto debe provocar discusiones muy, muy padres, ¿no? O sea, enfrentamientos a la buena muy interesantes. Y ahí yo me imagino que las lluvias de ideas, conociendo Cuba, conociendo la escuela, pues deben ser interminables, ¿no? Sí, bastante. No, justamente solo hacer un consenso con las palabras en español ya era un relajo, ¿no? O sea, simplemente la forma en la que hablamos y nos comunicamos con respecto a algo era muy distinto. Y ahora ponte de acuerdo en cómo vemos el cine, qué es los temas que se quieren tratar. ¿Qué cine has visto? Exacto. No, porque la gente que viene de Asia no ha visto las mismas películas que has visto tú. No, y justo las películas que ellos traen, más las que aporta la escuela, más las que tú llevas, pues hace un cruce muy padre y bueno, un acervo cultural enorme, ¿no? Claro. Una vez que te acepta la escuela, ellos se encargan de algunos gastos o tienes que pagarlos tú. Puedes conseguir una beca, eso ya depende de cómo cada quien vaya moviendo. Yo en mi caso no tuve ninguna beca, tienen una anualidad que en ese entonces estaba en 5,000 euros el año, pero esos 5,000 no solo te incluye la escuela, La escuela, o sea, no nada más la colegiatura. La colegiatura, digamos. Exacto, que se divide en 2 semestres, esa colegiatura, sino además incluye el alojamiento y la alimentación, ¿no? Que eso, bueno, ya es una ayuda bastante grande. Toda la otra parte, digamos que la cubre el Estado cubano. Lo de cuestión de materiales, equipo, todo aquello. Sí, y muchas donaciones que ha recibido la escuela, que cada vez además tiene muchos mejores equipos, que eso también ha ayudado el hecho de que también han hecho el tránsito hacia lo digital, que también fue un tema que justo me tocó cuando estaba graduándome, el cambio de, pues, siempre se filmaba en 35 la tesis y a mi año justo le tocó ya grabar en digital, y fue esa pelea y esa disputa entre sí mudarse y ver los beneficios del mismo o tener ese romance todavía con el 35. ¿De qué lado estaba tu voto? En ese entonces estaba muy dividido, la verdad. O sea, nunca había filmado en 35, salvo ciertos ejercicios. Ajá. Y sí tenía muchísimas ganas que la tesis tuviera ese perfil. Sin embargo, el haberlo filmado en digital, haberlo hecho en digital, nos permitió hacer un cortometraje mucho más
acorde a lo que pretendía en cuestiones estéticas y sobre todo en cuestiones de tiempo y costos, ¿no? Claro, los costos se reducen muchísimo. Sí, porque teníamos antes un límite de tiempo de entre 12 y 15 minutos para hacer el cortometraje en Por cuestión de 35. material, de existencia del material. Exacto, de existencia material y luego todos los procesos que lleva, que casi siempre se viene a México el material para revelar y luego lo regresan a la escuela. Ok. Y entonces todos esos procesos, bueno, son muy caros. Al final nos ayudó a que el corto quedara más o menos entre 20 y 21 minutos. Hay gente que hace cortos todavía más largos, un poquito más largos, lo cual ha ayudado también a que la gente también al graduarse tenga una obra en la cual pueda presentarla ya no solo en la sección de cortometrajes, sino incluso hay unos que ya se han ido hasta mediometraje, ¿no? Ok. Que también, digo, es una decisión realmente del equipo el que estés haciendo la tesis, pero me parece que ayudó muchísimo también a despejar y además al salir, sobre todo por los fotógrafos, fue de gran ayuda el hecho de que casi todos hayan manejado Red Ones, Alexas y demás, porque al salir pues es lo único que estaba en el campo laboral. Claro, sí, lo digo porque la gente luego tiene estos prejuicios, ¿no? Y uno dice, claro, estudiar cine en Cuba, ¿con qué voy a filmar? Hombre, es una escuela a la altura de prácticamente cualquiera en el mundo, no solo a nivel teórico, que me imagino que habrá también una parte teórica en la carrera, sino a nivel de equipo, ¿no? Entre donaciones, entre lo que el propio Estado cubre y entre lo que me imagino también otros donadores privados le dan a la escuela, yo sé que está en un nivel de primera. Sí, está en constante renovación la escuela, siempre por cualquiera de los medios que menciona, siempre está a la altura en cuanto al equipo. Además, la planta docente es de lo mejor que puede haber. Siempre está en constante cambio, salvo la parte docente cubana, que es la que cubre por lo general la parte teórica, que no solo vemos historia del cine universal, sino bueno, es una historia también con un perfil mucho más latinoamericano, asiático, de otros continentes, otras latitudes, que ayudan también a tener un constructo teórico bastante, o al menos una apreciación cinematográfica un poquito más cercana a otras latitudes, ¿no? Bueno, a otras formas de ver. O menos cercana a la tradicional, que en este caso sería la de Hollywood, ¿no? Exactamente. Y eso por un lado. Y por el otro, bueno, la planta docente que casi siempre está cambiando es la gente que lleva los docentes que dan la parte práctica. Que ellos pues dan distintos talleres, va cambiando dependiendo la gente que esté dirigiendo en ese momento la cátedra, que ya puede ser, no sé, de producción o dirección. En mi caso, por ejemplo, tuvo un perfil completamente en la parte actoral con más profesores ingleses que en ese momento estaban haciendo, por ejemplo, estuve con Charles McDougall, que es un director que ha dirigido distintos capítulos de The Office y tiene también capítulos con House of Cards ahora. Entonces tienes ese perfil que sí se acerca mucho más a lo que están haciendo comercialmente, pero al mismo tiempo tenía a gente de Brasil, así, o sea, muchos directores, o sea, fue el Karim Nainous, que es el de Viajo porque necesito, ¿no? Él, por ejemplo, también nos fue a dar un taller de dirección, que es otro tipo de cine, muy del nuevo cine Latinoamérica, ganado de Berlín, de todos, bueno, de distintos festivales, que te van aportando muchísimo en cómo vas construyendo tu formación, ¿no? ¿Y con quién fotografiaste tu tesis? Con Itziar Lemans, justamente. Okay. Itziar Lemans, que es no con el otro mexicano. No con el otro mexicano. Que Itziar y yo, o sea, trabajamos durante casi todo el periodo de la escuela. Okay. O sea, desde que nos conocimos hicimos mancuerna y nos gustó mucho cómo trabajábamos. Tienes muchos talleres en donde convives con todos los demás equipos y desde entonces ella estudió fotografía y desde entonces trabajamos juntos, ¿no? Y después decidimos hacer este documental que justo la historia nació mientras estábamos estudiando ya. Me imagino. Antes de entrar a Parque Lenin, cuéntanos rápidamente de qué iba tu tesis. Tesis se llama Medusa y son distintos momentos de un músico fracasado que intenta... ¿Es ficción? Es ficción, sí, y la pueden encontrar en Vimeo. De hecho, si buscan Medusa de Miñón, la pueden encontrar. Y es justo un músico fracasado que al verse frustrado de no poder componer su música y no poder como realizarse creativamente, explota con sus parejas. Okay. Y eso le va quitando, es un poco el juego entre creación, erotismo y muerte, ¿no? Me imagino que se usan actores cubanos. Sí, uno decide más o menos cómo aprovechar su presupuesto
por supuesto, una de las cosas, hay gente que sí lleva actores de sus países. Wow. Pero dependiendo en cómo lo vayas a acomodar y todos tienen el mismo presupuesto y no puedes moverlo de ahí. Entonces en mi caso también tenía como un actor medio fetiche ahí en Cuba, Raúl Capote, el cual le mando un gran saludo. Y con él estuve trabajando distintos proyectos, ¿no? Que es el mismo actor que estuvo en La Piscina, de Carlos Quintela, una película que también estuvo hace 2 años en Berlín. Ok, pues bueno, ahí está la presentación, hasta donde yo creo bien detallada, de Carlos Millón, de dónde salió y más o menos en dónde se quedó antes de hacer Parque Lenin. Yo tengo que hacer, que es la película de la cual vamos a hablar ahora, porque repito, se presentará en el Festival FICUNAM 2016. Yo tengo que hacer la primera pausa de este programa, pero regreso para que nos cuente, Carlos, cómo es que sale el tema de la película, del documental. Yo lo sé, lo intuyo, me imagino además que hubo ahí un par de anécdotas para decir, aquí hay que hacer la película, y que nos dé todos los detalles. Ahora ven. Puentes. Carnaval de Baidora 2016. La fiesta del cuerpo en la tierra incógnita. 20 y 21 de febrero. Las Estacas, Morelos. The Internet, Antibalas, Denver, Beacon, Esco, Sotomayor, Fry, La Banda Bastón, Destroza, Vigo, Sonido Gallonero, Bad Bad Not Good, Acid Money. Toda la información en baidora.com. 20 y 21 de febrero. Las Estacas, Morelos. Carnaval de Baidora 2016. Puentes recomienda. Cortina de humo. Cultura canábica nacional. Con Andrés Vargas Russo. Todos los jueves a las 9 p.m. Puentes.m. Mapa de palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula Rosales. Todos los viernes nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. Muy bien, estamos de regreso. Carlos, explícale a la gente qué es Parque Lenin, no la película, el lugar, el sitio, lo que pasa en Parque Lenin, Cuba. Sí, Parque Lenin es el centro de diversiones de La Habana. Imaginemos que es el Chapultepec de México. Al igual que Chapultepec, cuenta con distintas áreas. Tiene sus áreas verdes, tiene su parque de atracciones. Es gigantesco. Es gigante. Es un parque fundado por Celia, que fue parte de la revolución también. Antiguamente era el campo de golf. Y después lo retoma el Estado y construye este centro de atracciones. Para todo mundo. Para todo el mundo, en donde es gratuito el acceso, los juegos cuestan $1 cubano. Y, bueno, es muy accesible, en donde realmente vas a pasar una tarde tranquila. Y junto con Itziar Limans deciden ahí hacer un documental. Sí, bueno, a partir de ese lugar, no necesariamente ahí, a partir de ese lugar. Sí, lo que pasa en ese lugar es que los hermanos Antoine, Yesuan y Carla, 3 hermanos cubanos, viven en Parque Lenin su último recuerdo juntos como hermanos. O sea que realmente es un momento que los unió, pero al mismo tiempo es un momento que los separa. En la historia se desarrolla como Antoine, que es el hermano mayor, viaja a Francia después de que su madre muere para estudiar canto lírico, mientras Yesuan y Carla se quedan en La Habana, en Cuba, reconfigurando un poco su familia, ¿no? También tienen una pérdida. Yesuan tiene 21 años, Carla 13 en ese momento, y el documental, a partir de la observación, vamos viendo como las distintas facetas que tiene Yesuan como adolescente y padre al mismo tiempo, mientras Carla, como una niña que está en pleno despertar
sexual, pero que al mismo tiempo evade la realidad que tiene con respecto a su madre. Mientras tanto, en paralelo, en el montaje, vemos a Antoine cómo se enfrenta a un país que lo rechaza de cierta manera para estudiar canto lírico. Él es negro, gay, y además le encanta la ópera, es un barítono bajo. Y bueno, es un medio que realmente es muy difícil acceder, ¿no? Sin embargo, él lo intenta, tiene una gran voz y a lo largo del documental se va viendo cómo se desarrolla. Ok. ¿Cómo llegan a conocer a estas personas? ¿Cómo se enteran del caso y cómo deciden seguirlos y decir, aquí hay una historia que queremos contar y cuál es en realidad esa historia? Porque es muy interesante ver cómo se teje la historia entre los hermanos. Siempre es interesante conocer las motivaciones de las personas, lo que se deja y lo que se lleva uno cuando viaja, en este caso, a estudiar. Pero, ¿cuál es la otra historia que a ustedes les gustaría? En este caso, tú, no sé si Itziar venga al FICUNAM. Desafortunadamente no va a poder venir. Justo viene otro festival en Francia muy pronto, entonces decidimos que estuviera allá. Además está escribiendo su próximo guión de otra película que va a filmar y está ambientada justo en uno de los pueblos cerca de San Juan de Luz, en el País Vasco. En el País Vasco francés. ¿En qué te gustaría entonces que se fijara la gente a la hora de que vayan al FICUNAM a ver Parque Lenin? Sí, es muy interesante, retomando tu pregunta, o sea, cómo se dio la historia, cómo encontramos esta historia. Un amigo de Itziar viaja a Cuba, es pintor, y estaba haciéndole un homenaje a Reinaldo Arenas en las playas que visitaba Reinaldo, y él es un pintor que se dedica a estar a la intemperie 8 horas y pinta, ¿no? Y en ese momento es cuando Antoine lo ve, le llama la atención, que es uno de los protagonistas de la película, y en una conversación se enamoran. Y empiezan a salir, llevan ahí 1 mes, 2 meses, y en eso, como Tomás es amigo de Itziar, nos lo presenta y empezamos a ir a su casa, ¿no? Empezamos a conocerlo, empezamos a ser amigos. Itziar empieza en ese momento a tomar muchas fotos, ella es fotógrafa fija también. Y estamos hablando de La Habana. De La Habana, sí. Ellos viven en La Palma, que es uno de los barrios periféricos de La Habana. Y ahí empieza a hacer muchas fotos. Itziar me comenta y me platica como que siente algo entre esos hermanos, que quiere hacer algo con esos hermanos. En ese entonces todavía la madre vivía. Y de hecho, Itziar sirve un poco como el escudo de Antoine con Thomas, ¿no? Okay. Es decir, Itziar es como la falsa novia. Sí. ¿No? Y eso... Sí, porque antes de que sigas, y perdón que te interrumpa, en México todavía es complicado ser gay. Hay mucha gente que está sufriendo de persecuciones y de ataques y de señalamientos. En Cuba, desafortunadamente, es más difícil, ¿no? Hay una visión completamente diferente, pero igual de estigmatizadora sobre la comunidad gay. Entonces, todavía se tiene que recurrir a este tipo de juegos para tratar de ocultarle a los demás lo que uno es. Aunque ha cambiado muchísimo. Sí, claro. Ha cambiado Cuba está en constante cambio, lo vemos ahora. Ahora es mucho más radical, pero siempre que he ido a Cuba, las distintas veces, en distintos momentos, es muy diferente. Es un país diferente, sí, estoy de acuerdo. Y con respecto a la homosexualidad, sí es mucho más abierto socialmente. También con el Estado es mucho. Antes te podías ir a la cárcel. Antes te podían matar. Incluso, ¿no? Sí. Antoine, yo creo que su caso era más una cuestión de que estaba harto de que lo juzgaran. Okay. ¿No? Y que todavía no tenía como ese valor de enfrentar a su madre para decirlo, ¿no? Y justo así empieza toda esta relación. Y bueno, obviamente con Yesuan y con Carla, con los hermanos más pequeños, empezamos a tener mucho más trato, nos encantan ellos. Y pasa desafortunadamente la muerte de la madre, que muere de un paro respiratorio, y es a partir de ahí que ellos tres empiezan a desenvolverse realmente. Claro, y todo esto mientras ustedes siguen estudiando cine ahí. Exacto. O sea, esto lo están viviendo como una historia de los amigos mientras yo hago mi tarea y voy a mi clase y estoy con mis maestros. Sí, justo se dio así. Hicimos un primer acercamiento en donde Itziar se lanzó y filmó algunas escenas que después servirían como material de archivo para la película que está ahora. ¿No? Parece un material que viene de 5 años atrás y
te da otra sensación y entiendes más a los personajes a partir de esa revisita hacia el pasado, ¿no? Y sale justo de esos intercambios que tuvimos con ellos, ¿no? Además, bueno, ya después de ese proceso que muere la madre, entonces empiezan, te digo, como a realmente a surgir las verdaderas personalidades. A salir del cascarón. Exacto. Obviamente Antoine, siendo el mayor, queda como el jefe de familia y empieza a mantenerlos, o sea, de guiarlos sobre todo, ¿no? Y luego Yesuan, pues es ese chico rebelde, pero en el momento en que se enteran que tiene que irse a Francia para estudiar canto lírico, todo cambia. Claro. Y es ahí donde empieza la película. Ok. Él se va contratado a estudiar, se va de manera legal o ilegal, o lo tenemos que dejar en misterio para la película. No, creo que no es un misterio porque se va acompañando desde el inicio. Él se va con todos los papeles en regla, gracias también a que Thomas, bueno, es francés, entonces le ayuda a entrar está estudiando en el Conservatorio de Besançon y justo está preparando sus exámenes para entrar al Conservatorio de París. Ok. ¿No? Y ese es el viaje que vamos a ir acompañando a Antoine. Ok. ¿No? Ahora, yo tengo una pregunta que a mí me inquieta mucho. Todo esto, como lo has contado, ya lo dejaste claro, va ocurriendo mientras ustedes están estudiando cine. Hay una tesis de por medio que ella te ayudó a fotografiar. ¿En qué momento deciden esto no va a ser nuestra tesis? ¿O les pasó por la cabeza en algún momento esto iba a ser la tesis y luego lo desecharon? ¿Cómo es que saltan esa valla y deciden guardarse esta historia que a lo mejor todavía no sabían cómo iba a terminar y decidir no va a ser parte de la escuela, va a ser un proyecto posterior a que terminemos la carrera? Sí, creo que lo teníamos muy claro en el momento porque era un proyecto que implicaba muchas más cosas que un proyecto escolar. O sea, nos involucraba personalmente a Itziar y a mí, muy, muy fuerte, y creo que es una historia tan íntima que incluso decidimos solo hacerla entre ella y yo. O sea, en rodaje solo somos nosotros dos, y el incluir a la escuela en ese momento o al equipo de producción como se tenía planteado en ese momento no iba a ayudar a que realmente fluyera la historia que queríamos contar. Eso por un lado, pero también por otro, era un documental y nosotros estábamos obligados, como estudiante de dirección, estaba obligado a hacer una ficción. Aunque él trabajara un poco de documental, tendría que haber escrito, o sea, entregué un guión, pues el que tenía que apegarme un poco, ¿no? Entonces, esos son como el par de razones que por eso no lo hicimos como parte de la tesis, sino más bien esperarnos, seguir investigando, seguir conviviendo con Antoine, Yesuan y Carla, hasta que tuviéramos los fondos para poder realmente hacer la historia que queríamos, que es la que está ahora. ¿Y de dónde salieron esos fondos? Sí, justo lo que hablábamos de los proyectos híbridos, empezamos con muchas ganas y solo eso, sin dinero. Nos mudamos a San Juan de Luz, estuvimos allá trabajando en redes sociales y viendo qué es lo que podíamos hacer. Y es un pueblo pequeñito. Es un pueblo muy pequeño en Francia, justo en la frontera con España. Está muy cerca a San Sebastián. Sí, justo nos queda a media hora. Y de allá estuvimos trabajando, entonces decidimos en ese momento hacer un crowdfunding con la plataforma de Ulule, que es una plataforma que también está en Latinoamérica, pero es mucho más como de proyectos europeos. Y fue muy enriquecedor el proceso porque tuvimos al lado un asesor todo el tiempo de siempre estar publicando. O sea, fue mucho más una asesoría de cómo utilizar las redes sociales y cómo van a ayudar las redes sociales a hacer tu película, ¿no? Claro. En ese momento solo teníamos planteado hacer la parte en Francia, o sea, trabajar solo con Antoine. Solo con un personaje. Solo con un personaje por los fondos que estábamos pidiendo. No podemos pedir tanto dinero porque no lo íbamos a conseguir. Y es de estos crowdfunding que si no consigues el 100%... Te quitan todo. Entonces, sin irnos a la segura, arriesgamos a lanzarnos con este crowdfunding. Conseguimos los fondos en el periodo que te dan. Y justo en ese momento, una productora mexicana se entera del proyecto gracias a distintos amigos que también estuvieron viendo y gracias a las redes sociales y nos dicen, ¿por qué no nos platican su historia? Y les platicamos la historia completa de Yesuan y Carla también en Cuba con Antoine, hicimos un Skype y a partir de eso les interesó muchísimo y a la semana dijeron, bueno, nosotros les ponemos el rodaje en Cuba. Esa productora es Nómadas, que es la que representa Parque Lenin. Que lo que te iba yo a preguntar, nombres. Y la cual agradezco muchísimo, dirigida por Santiago de la Paz y Lucía Díaz Álvarez,
que no nos pueden acompañar, pero ellos se entusiasman muchísimo con la historia. Es una productora nueva, con mucho ímpetu, con muchas ganas. Además tienen otra película también cubana y están en desarrollo y están en una formación y tratando de sacar talentos emergentes, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos ponen la siguiente parte. O sea, ellos de alguna forma sabían que tú podías contar la historia de los otros dos hermanos, o ellos lo sugieren, o tú lo habías sugerido a ellos, porque, estaba padre seguir nada más a Antoine, pero cuando ellos te ofrecen el rodaje en Cuba, ¿era porque te pidieron a los otros personajes, o tú lo habías propuesto como una posibilidad? Una vez que nos dicen que quieren entrar al proyecto, que empezamos a hacer pláticas, hicimos distintas sesiones de trabajo en donde presentábamos nuestra historia ideal o nuestras condiciones ideales. Claro. En donde pues incluía el viaje a Cuba. Todavía no planteábamos fechas en ese entonces, pero sí decíamos, para nosotros es importante ahorita estar con Antoine porque viene su proceso del Conservatorio de París. Uh-huh. Pero es mucho más importante también estar en Cuba porque justo tienes a un adolescente y que tú no sabes cómo va a ir cambiando y cómo va a ir percibiendo el mundo, claro, a como la conocimos. ¿Y de qué año estamos hablando ahora? Porque, la película está fechada como 2014. Sí. La apertura se dio hace un año. Sí. Pero esa apertura ya se sentía en las calles. Sí, completamente. O sea, todo eso te afecta. Todo eso cambia y también la actitud que tienen ellos, las cosas que están haciendo también, la forma en la que se involucran. Entonces, en las distintas sesiones de trabajo entregábamos distintas escaletas, cosas, guiones y siempre estuvo presente la idea de viajar a Cuba. Uh-huh. En el momento en donde empezamos ahora sí ya a decidir qué se va a hacer con el presupuesto, cómo se va a distribuir, cómo se va a empezar a manejar el tema del rodaje, ahí también nomás dice, es vital que vayan a Cuba. Claro. Y entonces entre todos fue un consenso así completo, hacia el 100% decimos, sí, tenemos que viajar también. Entonces justo terminamos, después de estas sesiones nos tomó un mes como para arrancar bien con Antoine, viajamos a Besanzón, filmamos con él como mes y medio en su parte, y de ahí viajamos directamente a Cuba a trabajar con Jason y Carla. Y me imagino que platicaron mucho con él para también saber qué otras cosas se podía filmar una vez que hicieran el viaje a Cuba. Sí, seguro. Igual también buscando como las formas que nos gusta mucho como la idea de el otro es el que habla sobre ti también, ¿no? El que no solo lo que te están diciendo, lo que nos dice Antoine, aunque al final lo veremos en la película cómo es más o menos la relación entre estos tres hermanos, ¿no? Que no debe ser nada sencilla. No lo es. Especialmente por la diferencia de edades. Voy a adelantar el segundo corte de este programa, Carlos, si te parece, para que nos platiques ya los últimos detalles de la película y nos invites a verla. Ahora venimos. Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan. Para ustedes que leen. Para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a ser otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se atreven. Para los bronies, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos, dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan con una idea, tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria. Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo. Para ustedes que cambian. Para ustedes que, si es necesario, se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente, y después de tantas dudas, aprendiendo a cocinar, a cantar, a hablar otro idioma. Para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa. Para ustedes que se aventuran. Por ustedes, para ustedes, este brindis de sonido llamado Puentes.
Subtexto. El arte de leer entre líneas. Con Magali Urquieta. Nuevo episodio todos los miércoles a la 1 de la tarde. Puentes.mi. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Puentes. Ok, estamos de regreso. Ya vimos cómo ha ido creciendo la película. Estos crecimientos orgánicos creo que le hacen muy bien al documental. Y hablo de orgánico porque, una vez más, ustedes estaban pensando en una historia con un personaje. Y cuando la cosa empieza a caminar y a mostrar sus distintas facetas, la propia historia te pide un poco más de espacio, ¿no? ¿Qué tanto habían cambiado los hermanos que se quedan en La Habana, Yesuán y Carla, cuando ustedes vuelven? ¿Cuánto tiempo tenían ustedes sin verlos fuera de Cuba? Y, porque a mí me habría pasado, ¿cuánto miedo hubo de volverlos a ver y decir, híjole, no es lo que habíamos pensado? O sea, no son las mismas, obviamente, no son las mismas personas. ¿Cómo vamos a ajustar este trabajo? Nos tomó 2 años en regresar a Cuba. Sin volver jamás. O sea, en esos años no volvieron a verlos. No volvimos a verlos. Ni a hablar con ellos. No, hablar con ellos sí. Hablar sí. Sí, siempre hemos tenido su contacto por teléfono y sí tuvimos distintas charlas con ellos. Igual con Antoine, o sea, nunca dejamos el contacto. Bueno, con Antoine fue mucho más fácil después. Estaba ya al lado, ¿no? Ya estaba ahí, entonces teníamos un contacto directo y él nos platicaba lo que pasaba con sus hermanos, al igual que Tomás sigue viajando todos los años a Cuba y también nos contaba muchísimo, pero sí nos tomó 2 años en regresar. Y la primera ida a su casa fue de sorpresa, en realidad, o sea, no queríamos decirles que llegamos ese día, sabían que viajábamos a Cuba, pero no sabía cuándo llegábamos. Okay. Y al llegar a la casa, pues fue, o sea, sorprendente. Carla ya había crecido 30 centímetros más, ya era una mujercita. O sea, ya no tiene nada de Carlita cuando la ves. Entonces, eso también fue sorprendente. Y Yesuán, pues era un hombre mucho más tranquilo. ¿Él es el del medio? Él es el del medio, es el, digamos, como en ese entonces tenía 21 años. Y era el adolescente que justo era el más rebelde, el más coqueto del barrio, el más tigre, como se dice él mismo. Y de repente se tuvo que ver en la posición de padre, ¿no? Entonces, el encontrar a esa... De padre y de madre. Y de padre y madre. Se lo dice. Sí, exacto. Se lo dice. Yo soy tu papá y tu mamá. Eso. No soy tu hermano. No soy tu hermano, ¿no? Y ver cómo ese juego y esa ambivalencia que tiene Yesuán y ese conflicto que tiene realmente para sacar adelante a su hermana, ¿no? Entonces fue muy interesante en el momento en que encontramos, muy emotivo, por supuesto. Yo creo que fue lo más importante que compartimos con ellos. Y a partir de ahí se dio naturalmente el viaje del documental, ¿no? O sea, pero ¿qué tan naturalmente? Porque me imagino que conociéndolos o conociéndose, llegó a haber momentos en el que, y lo digo principalmente por Carla, en los que ella quiso resolver muchas dudas de su hermano que está lejos a través de ustedes. Sí. Y ustedes como documentalistas, teóricamente están obligados a mantener cierta distancia con ese tipo de roces, ¿no? De todo lo que me estás contando y preguntando, pues estaría padre que lo dijeras en la cámara. O yo no puedo manipular la información que te doy para que tú me des respuestas que yo quiero. Tienen que ser respuestas lo más neutras posibles. Sé que es imposible, ¿no? En el momento en que tú metes una cámara a una casa, eso deja de ser un documental, aunque hagas un documental, ¿sí me explico? Sí. Pero me imagino que Yesuán y Carla estaban como pidiendo información de primera mano, y ustedes como documentalistas y como amigos tenían que darla, pero como documentalistas a lo mejor no. Sí, eso fue uno de los... Es interesante eso justamente, porque, o sea, nunca hubo un ocultamiento de información. Bueno, lo que comentabas, en el momento que entramos a editar todo este material, ya estamos manipulando toda la realidad, ¿no? Claro. Pero justamente para decir algo, para tener un discurso ahí presente. Sin embargo, por eso mismo no ocultábamos muchas cosas. Por supuesto, todas las cuestiones que nos preguntaran acerca de él, les dábamos respuestas. Sin embargo, también no influíamos o sea, tratábamos de no influir emocionalmente, porque en el material, incluso en la película se ve, hay mucha nostalgia, hay
una necesidad de acercarse y demás, y la verdad es que eso se va encontrando y se va dando poco a poco, pero al interior, en el trabajo que tuvimos nosotros, estuvimos muy unidos, muy comunicados, siempre hablando y despejando todo lo que se pudiera hacer con sus hermanos, porque es algo que también ellos necesitaban saber. Claro. A pesar de que o sea, sobre todo eran preguntas que tenían que ver, o sea, cómo se veía físicamente, porque al final solo tenían comunicación por teléfono. Por teléfono. ¿no? Entonces, a partir de ahí, y cuando vieron las primeras imágenes de él cantando, eso fue... Que se las mostraron del material que ustedes habían registrado. Sí. Sí, una vez que terminamos la película hicimos como una... Mientras filmábamos, hicimos una como mini edición del material que nosotros habíamos hecho en Francia y se los mostramos. Y fue sumamente emotivo. Y ahora no, ya me imagino. Y ahora que dices, estábamos manipulando la realidad para lanzar otro discurso, ¿cuál es ese otro discurso? Está la historia de ellos, está el momento en el que se ven en Parque Lenin por última vez los tres reunidos. Tú mismo lo dijiste, es el punto donde se unen pero al mismo tiempo se separan. Y es la historia de esta familia rota en muchos sentidos, ¿no? Del padre no nos has hablado, por ejemplo. La madre falleció, el hermano se tiene que ir. ¿Cuál es ese otro discurso? ¿O ese otro discurso son todos estos? Yo creo que es una conjugación de todo lo que se puede encontrar en cada uno de los personajes como tales. Pero creo que... al terminar de ver la película te deja con varias reflexiones. Para mí lo más importante que uno puede empezar a desdeñar de la misma es que hay ocasiones que aunque parezca muy fuerte, hay cosas que tienes que abandonar para poder seguir tu camino, ¿no? Y eso es lo que le pasa a cada uno de ellos. Abandonan distintas cosas, que eso lo verán en la película y ya lo irán encontrando en ella, pero sí es como un camino directo que... No es un abandono de que, ya no me importa, ¿no? No. Todo lo contrario, sino estoy trabajando en ello para cuando vuelva, lo vuelvo a retomar con toda la fuerza, ¿no? Ok, pues bueno, el documental se proyecta dentro de FICUNAM, estuvo antes en el Festival de Morelia, va a haber algún festival en el futuro, no necesariamente en México, sino que ya los hayan llamado a presentar el festival, además del que ya nos comentaste. Sí, bueno, se estrenó en Visión Durrell, en Suiza. Después de ahí viajó a Biarritz. Después estuvo en La Habana, que no pudimos ir, nos hubiera encantado, pero... Hombre, a mí también me hubiera encantado ir. Estar ahí, pero nos contaron de la proyección y la verdad es que fue una de las mejores proyecciones que nos han contado, la verdad, de todo lo que sucedió en ella. Y bueno, después estuvo ahora sí en Morelia y ahora está aquí muy felices de que esté estrenándose en el FICUNAM, en el DF. La verdad es que para nosotros es importantísimo que se viera acá y más en un festival así. Después vienen un par de festivales confirmados ya, que bueno, los avisaremos en su momento cuando cuando podamos confirmarlo. Cuando se pueda hablar, sí. Sí. ¿Cómo se está viendo Cuba a sí misma en el cine actualmente? Como dices, si uno tiene oportunidad de ir, yo tuve oportunidad de ir 2 años seguidos y de un febrero al otro, bueno, primero fui en abril y al año siguiente fui en febrero, justo después del anuncio de Obama, que digo, no ha pasado nada en realidad, pero la calle ya es otra. Y sin embargo no sé cómo se esté viendo la población cubana a sí misma en películas, incluso como esta. Te lo pregunto por lo que comentabas de la reacción que tuvo el público ante una historia como esta, que seguramente le ha pasado o le pasó a la mitad de la gente que estaba viendo, o más, que estaba viendo la película en ese momento en el cine. Sí, a mí me gusta esta película en ese sentido porque creo que es una película que no solo habla del que se va, sino de los que se quedan. Y por lo general este tipo de películas solo se queda en uno de los lados. Y eso es muy importante que se muestre y que se haya vivido allá en Cuba, porque justo fue lo que arrojó las reacciones, ¿no? O sea, ya no solo vamos a ver idealizar la historia de las personas que se fueron o las familias que se fueron, sino también acompaña a la gente como yo que me quedo a verlo, ¿no? Entonces eso creo que es una dialéctica que jugó a favor de la película. El cubano creo que está cambiando, bueno, el cine está creciendo muchísimo en Cuba este año.
el año pasado les ha ido muy bien con distintas producciones que han realizado cubanos, y las historias que están contando es justamente este cambio que está teniendo la juventud y este cambio de cómo revitalizar la revolución. Claro, ¿no? que es ahí donde yo tengo esperanza. O sea, a mí me da mucho miedo que toda la educación que la revolución les dio, en cuestión de hay que trabajar para sacar las cosas y el trabajo es para todos y las cosas son para todos, aunque cada quien tiene lo suyo, ¿no? Este ideal de lo que hay lo tenemos que repartir, el famoso todo para todos, ese tipo de colaboraciones, ese tipo de cooperativismo me da mucho miedo que se pierda. Pero yo ya había escuchado eso de revitalizar la revolución, o sea, asimilar la enseñanza tanto de la parte buena de la revolución como de la parte mala de la revolución, que todas las revoluciones tienen parte buena y parte mala, no estoy hablando mal de nadie, todo lo contrario. Entender esas dos partes y sacar un nuevo pensamiento mucho más actual, ¿no? Sí, completamente. Y además, bueno, concretamente en cuestiones del cine, que todo lo involucra con el dinero, en realidad, o sea, cómo vayas moviendo tus producciones, creo que también están cambiando en ese sentido, buscando, o sea, hay mucha inversión también de afuera, cómo van a inyectar sus películas para realmente hablar como de esta nueva realidad, que bueno, es cubana, pero al final yo creo que se va a ir trasladando hacia Latinoamérica. No, por supuesto, y además la historia que une a Cuba y a México, pues viene desde la conquista. O sea, si un país debería estar interesado en lo que va a pasar en Cuba, olvídate a nivel del cine, que deberíamos estar viendo qué se va a hacer ahí y cómo se van a hacer cosas con ellos y al lado de ellos, sino a nivel política económica, regionalmente, México se está quedando atrás, ¿no? O sea, no estamos volteando a ver al vecino natural que es Cuba, pues, por voltear a ver, no sé, para el otro lado, para el Pacífico, ¿no? Ya nos firmaron un tratado ahí. ¿Tú crees que haya un futuro de colaboración entre el cine mexicano y el cine cubano? ¿O es todavía como decías, una carta de deseos? ¿O vas a ayudar a que eso pase? Yo creo que se está dando, o sea, no a nivel institucional ni a nivel formal, pero sí las colaboraciones a partir, por ejemplo, de todas las personas que estudian en la escuela y cómo se van formando esos equipos después, pues es un cruce de nacionalidades, y específicamente con Cuba, ellos también están realizando distintas producciones con distintos compañeros en distintos países, lo cual me parece maravilloso, aunque los temas sean completamente cubanos, ¿no? Claro. Y cómo retratan esa nueva realidad, me parece fantástica, que ya no es tan cercana a esa fresa y chocolate. No, ya no. Ya no tiene nada que ver con eso, y me parece muy interesante que salgan estas nuevas voces, ¿no? Pues a mí me parece interesante que tu voz ahora venga a dar su grano de arena. Checaremos el documental en el FICUNAM. Si tienes algo más que agregar, Carlos. No, pues agradecerte, Eric, sobre todo, y invitar a tu público a las fechas que tenemos en el FICUNAM. Vamos a estar el día 25 de febrero, el jueves. Ahí va a estar el equipo presente, por si quieren platicar con nosotros. No solo estar ellos, sino también estarán los productores, el músico, que también aportó muchísimo, el sonidista, el diseño sonoro, que todos ellos van a poder compartirles realmente lo que estuvimos trabajando en la película y cuál fue el proceso también, ¿no? Después vamos a estar el día 27, en el Chopo. ¿El 25 en dónde? Es en la sala Julio Bracho. En CEU. En CEU. Luego el 27 de febrero en la sala del Chopo a las 5. Y después el domingo 28 de febrero estaremos en la Casa del Cine a las 16 horas. En el centro de la gloriosa Ciudad de México. Pues Carlos, mil gracias por haberle dedicado tu tiempo a Cine Garage. Ahí está la invitación abierta. Muchísima suerte con el documental, con la película. Muchísima suerte con lo que venga después, que me imagino que sigues trabajando. ¿Hay algún plan por ahí? Justo ahora estoy filmando un nuevo documental aquí en la Ciudad de México. El Ocaso de las Diosas se llama. Estoy por terminar la filmación en un par de semanas y empezaremos ya el proceso de edición. Es un documental que surge a partir de la convocatoria DocTV, que es un fondo que apoya un proyecto por país latinoamericano, y que después todos esos proyectos serán vistos en las televisiones públicas de cada país. Entonces, pues, muy pronto podremos
ver esta nueva película. ¿Se puede saber de qué va o todavía no? Sí, es la historia de dos hermanas, ¿no? La familia es un tema recurrente, que tras 20 años de no hablarse, deciden encontrarse porque es diagnosticada una de ellas con cáncer. Ok. Entonces es un acompañamiento de una de la otra tratando de limar las asperezas y toda la rudeza que vivieron a lo largo de su vida, siempre con una muerte acechante. Muy bien, pues ya esperaremos también a que termines ese documental. Por el momento, mucha suerte con muchísimas felicidades. Y pues, no sé, a lo mejor en algún momento llega a Parque Lenin parte 2. No sabemos qué va a pasar después. Ojalá sí sea. Ojalá. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano.